Bueno, buenos días a todos y ya podéis imaginaros lo emocionados que estamos de tenernos aquí. Solamente presentaros, nos acompaña el alcalde de San Roque, que lo primero agradecerle públicamente pues, que nos haya abierto el teatro y todas las instalaciones, lo sabéis bien también, por Rojas, que todo han sido facilidades desde que hace unos meses empezamos a dar la lata para este acto. Un acto que es complicado porque ya sabéis que lo realiza la Legión, pero en instalaciones que son del Grupo SAM, para los que sabéis, conocéis la zona bien, pero coordinado todo por el comandante militar, que es el coronel jefe del Rasta 4, que sabéis que hace 2 años estuvimos también nosotros allí. O sea que era un acto complicado de enjaretar y todo ha ido saliendo bien por muchos motivos, pero sobre todo por vuestra ilusión, por vuestro cariño y por José Antonio de Pena, que sabéis que está siempre detrás de todos nosotros. Vamos a hacer unos reconocimientos, pero sabéis que este acto es un acto institucional que está organizado también en conmemoración del 5º centenario de la batalla de Pavía. No hace falta que os diga 1525, porque lo hemos recitado 1000 veces en la cabeza. Nos acompaña mucha gente conocida, aparte del coronel Casas, que nos va a dar la conferencia y que nos pondrá un poco el marco histórico de la batalla de Pavía, el general de división Antonio Ruiz Benítez, que su último destino fue director del Instituto de Historia y Cultura Militar y a la vez sanroqueño. Y también está el coronel jefe del tercio Alejandro Farnesio, que es la unidad que nos pone, y el coronel jefe del Rasta 4 y el teniente coronel jefe de la unidad de reparaciones del mando de artillería aérea y el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, y ya es que no veo más por aquí. Y el general Yago, el actual director del Instituto de Historia y Cultura Militar. Vamos a pasar un día de muchas emociones y yo os animo a que soltéis las emociones cuanto queráis, que aplaudáis y que os emocionéis, porque hoy el día va fuerte. Buenos días. A continuación vamos a entregar los reconocimientos. A don Rafael Gutiérrez de León. Si sube, bueno, lo tenemos por aquí, ¿no? Vale, José. Don Luis Rafael Gutiérrez de León es el coronel jefe del Rasta 4 y comandante militar de Cádiz. A don Fernando Sánchez Pérez. Coronel jefe del tercio Alejandro Farnesio. Don Fernando Sánchez Pérez, coronel del jefe del tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión. Don Manuel Casas Santero, coronel y especialista en historia militar. Don Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de San Roque. Y por último, a don Ramón Couso Olario, suboficial mayor, que ha sido el encargado de toda la organización del evento. Ya comenzamos con el evento. Sí, vamos a seguir adelante.
un pequeño inciso que nos hemos dejado cosas por entregar. Aquí estoy. Aquí, detrás tuya. Vamos aquí. El guión de enganche. Ramón. Con el permiso de vuestra general. Buenos días, soy el coronel Luis Gutiérrez, jefe del Regimiento de Artillería de Costa número 4 y gobernador militar del campo de Gibraltar. Me ha correspondido, aparte, como ha dicho el general, pues desde Comil Cádiz, pues hemos tenido la suerte de poder coordinar esta actividad, pues también me ha correspondido el privilegio de presentar a nuestro conferenciante de hoy. Y sin más dilación, pues me pongo a ello. El coronel de Infantería, don Manuel Casas Santero, pertenece a la 38 promoción de la Academia General Militar, es diplomado en Investigación Militar Operativa y Estadística, disciplinas en las que ha desarrollado la mayor parte de su carrera, tanto en destinos en el Ejército de Tierra como en el órgano central de la Defensa. En cuanto a operaciones en extranjero, ha participado en 4 misiones, todas ellas en la zona de los Balcanes, con lo cual es un experto en aquella zona. Ha estado en Croacia, en Bosnia estuvo desplegado en 2 ocasiones y también en Kosovo. En la actualidad está retirado y es colaborador del Instituto de Historia y Cultura Militar, dentro del cual es responsable de la ponencia correspondiente a los siglos XVI y XVII. Ha participado en diferentes congresos y mesas redondas sobre esta temática, en colaboración con diversos organismos, diversas universidades, y destaca su participación en los congresos organizados por la Comisión Internacional de Historia Militar en representación del Centro Superior de Estudios para Defensa Nacional, el CSDEN, que ha estado en Polonia, en Estambul y en Lisboa. Ha participado en colaboración con la Universidad Católica de Ávila en la publicación de un libro, unos apuntes de Historia Militar de Ávila, como coordinador y autor del capítulo Ávila en los tercios españoles en la Edad Moderna. Es coautor del libro Militares en Embajadas, coordinado por el CSDEN, con la ponencia de influencia de don Luis de Requesén en la política pontificia de 1563 a 1568, y además ha publicado distintos artículos y ensayos en distintas revistas y periódicos, como la Revista de Historia Militar, la Revista Portuguesa de Historia Militar y la Cátedra Casa de Austria y Muy Historia. No creo que haya un mejor conferenciante para esta ocasión, tanto por sus profundos conocimientos de esta etapa de la historia, como por su pasión contagiosa al compartir sus conocimientos sobre los tercios españoles. Y termino haciendo referencia a una entrevista que le hicieron, que se publicó en el ABC, en la que le preguntaron que cuál era su batalla preferida, a lo que respondió que la batalla de Pavía. Y ponía muchas razones, pero una de ellas era por ser una batalla que cambió el rumbo de la historia de Europa, dando pie a lo que hoy llamamos Revolución Militar Moderna, con la preponderancia de la infantería sobre la caballería pesada. Y concretamente, pues hoy nos sirve aquí San Roque como nexo de unión entre 2 generaciones de infantes españoles, los tercios de los siglos XVI y XVII y los promotores de este acto, que son los veteranos del Regimiento de Infantería Pavía número 19. Mi coronel tiene la palabra.
Señor alcalde, con su permiso de vuecencia, mi general. Buenos días a todos. Lo primero, en primer lugar, por supuesto, agradecerle la confianza que ha tenido la organización, el pueblo de Roquetas de San Roque y todos ustedes, la amabilidad que tienen de estar presentes en este acto. Para mí es una satisfacción ver esta sala con tantísima gente que no la esperaba y que este acto tenga la relevancia que tiene para esta localidad, en la que es la primera vez que vengo, tengo que reconocerlo, pero me parece maravilloso el entusiasmo que suscita sobre esta temática de los tercios y la conjunción que hay con el Ejército de Tierra, que para mí es evidente y muy agradable de ver. Pues efectivamente voy a hablar de los tercios y de la batalla de Pavía. Los tercios españoles son unas unidades que están funcionando durante los siglos XVI y XVII y son la base de los ejércitos de la monarquía hispánica. Realmente son unos ejércitos que son multinacionales. No funciona solamente el ejército de los tercios, el ejército español, para decirlo claramente, no funciona solamente, sino que funciona con los ejércitos de otras naciones, la alemana, la italiana, valona, etcétera, etcétera. Esta conjunción es la que hace verdaderamente potente el dominio de la monarquía hispánica sobre, en principio, toda Europa, que se alargará hacia América y hacia el norte de África, con una preponderancia, al menos durante siglo y medio, absolutamente completa. Vamos a hablar de los tercios. Los tercios que se forman inicialmente son las unidades, como digo, que forman la base de los ejércitos de la monarquía, ejército multinacional. Los tercios viejos, que son los primeros que se forman después de la ordenanza de Génova, que la firma el rey Carlos I, el emperador Carlos V, en 1536, definiendo 4 tercios en principio, que son el de Málaga, el de Lombardía, el de Nápoles y el de Sicilia. Realmente el de Málaga es un tercio circunstancial, está formado para una empresa determinada y desaparece automáticamente. Entonces se definen los tercios viejos única y exclusivamente por estos 3 que decimos, Lombardía, Nápoles y Sicilia. Y nombro los primeros maestres de campo, que era el empleo que tenía la autoridad máxima de cada uno de los tercios. Como ven allí, Jerónimo de Mendoza, Rodrigo de Arce y Álvaro de Grado. Estos son los jefes de los primeros tercios después de la ordenanza de Génova de 1536. Se le llama ordenanza y realmente está mal nombrado porque no ordena nada, realmente. La ordenanza, lo único que hace, la llamada ordenanza, lo único que hace es definir los tercios que están, dónde están y hasta dónde están pagados, hasta qué época están pagados. Realmente es un documento contable, pero se le llama ordenanza porque es la primera vez que figura el nombre de los tercios y de cada uno de los tercios y su composición, aunque existían de poco antes, de 1534. Los tercios proceden de las antiguas coronelías anteriores a ellos, que eran prácticamente igual. Las coronelías estaban compuestas por 10 compañías, unas de piqueros y otras de arcabuceros, cada compañía de 300 infantes. Esto es fundamental, son infantes, son tercios de infantería exclusivamente. Había otras armas, caballería, artillería, desde luego, pero los tercios eran tercios de infantería. Decimos 300 infantes, bueno, pues por poner un número, podían ser, normalmente no se llegaban a estas cantidades de 300 hombres por compañía. Normalmente eran inferiores, pero bueno, es un número que se tiene como el normal, el que se pone habitualmente. Lo mandaba un capitán, llamado capitán, que lo nombraba el rey, el cual le daba una patente que era la acreditación de su condición de capitán, de jefe, que se le va a encargar la formación de una compañía. Esa compañía va unida a otro documento que se llama la conducta, que precisamente le dice cómo debe conducirse ese capitán. En ese documento se le dice
que tiene que ir a cierto sitio, ponerse en contacto con el corregidor, antes se llamaba así a los alcaldes, se pone en contacto con las autoridades locales y tiene que realizar una recluta entre el personal con ciertas características de buena salud, de ciertas edades, etcétera, etcétera. Se le dice en qué ámbito tiene que trabajar y la cantidad de gente que tiene que reclutar. Y eso es el sistema que se usa sobre todo durante el siglo XVI y gran parte del siglo XVII también, y que es parte del éxito de los tercios españoles, porque son todos voluntarios, en principio. Bien, de la ordenanza de Génova ya he hablado. Bien, después de la batalla de Pavía es cuando se forma... me parece que he ido para atrás. Sí. De todos los aspectos ordenancísticos que se van formando desde la época de los Reyes Católicos, hay que destacar que algunos de ellos no pueden ser plasmados en la documentación oficial, que son estos que pongo aquí. El compañerismo y el honor que presiden y persisten durante los tercios, la época de los tercios. El compañerismo, que se basa en la dignificación del individuo. Es la primera vez que se unen soldados de diferentes extracciones sociales. Tanto el labrador como el hidalgo, el noble, se juntan, el hidalgo se baja del caballo y el labrador se levanta porque está unido a ese noble. Y esa unión es la que hace la verdadera conjunción de las compañías y del tercio. Hay un concepto que se llama la camarada, que es la unión física entre 6, 8, 10 hombres, que se juntan siempre y esos forman un equipo que hacen la vida completamente unida, siempre. Van siempre juntos, se alojan juntos, marchan juntos, viven juntos y, cuando sea, mueren juntos. Todo. Ese aglutinante fue fundamental en la época de los tercios. Y luego el sistema de aprendizaje, sin academias, desde luego. El veterano enseñaba al bisoño, al nuevo, como se ve en este precioso cuadro de Colmeiro, en el que se está aleccionando a un aspirante a soldado, con cierta chanza por parte de los acompañantes, pero el capitán, que podría ser el capitán, pues le está probando, intentando y tal. Esa caballerosidad, podríamos decir, y ese compañerismo es lo que marca la realidad de los tercios en las compañías. Y el otro es el sentido del honor. Como pueden ver ustedes en el texto que pongo, las unidades de la monarquía hispánica luchan con otros ejércitos, pero siempre son las unidades que son preferidas por el mando, sobre todo por su mayor eficacia. Para definir los componentes de los tercios, he querido basarme en estos documentos que les presento. Son 3 tratados, hay muchos más, pero he cogido estos porque son muy definitorios de cómo son las características de cada uno de los elementos del tercio. Me baso en Sancho de Londoño, que fue maestre de campo, o sea, jefe del tercio de Lombardía, a las órdenes del duque de Alba, y que inician el camino español en 1567. Martín de Aguiluz, capitán, escribe un discurso y regla militar mucho más profundo que el de Sancho de Londoño, y por fin Francisco de Valdés, espejo y disciplina militar, que trata sobre todo de la figura del sargento mayor, que vamos a ver enseguida. Pues vamos a ver, basándonos en estos 3 documentos, en estos 3 tratados, cómo definimos de forma muy somera. Primero, definición de los tercios. Como ven, la estructura es una estructura piramidal, podríamos decir, prácticamente como todas las unidades militares, pero en este caso es una pirámide un poco rara, porque como ven, el que manda el tercio realmente tiene un único subordinado. El que manda la compañía tiene un único subordinado, que es el sargento. Lo mismo en los diferentes tipos de compañía que ahora veremos. La realidad es que esto, más que una pirámide, parece una Torre Eiffel. Es un mando vertical que luego se expande cuando llega a la base. Este es el sistema de mando de los tercios y funcionó así. Como ven,
La estructura del tercio lo manda un maestre de campo que se basa en el sargento mayor, que es el que controla todo desde el maestre de campo hacia abajo. Con ciertas compañías, pongo 8, igual con el número que decíamos antes de los componentes, 8 compañías de piqueros y 2 de arcabuceros. Podían ser 6 y 3 o los que fueran. Hay que poner un número y se suele poner este. Estaba ayudado por el auditor, que era un jurista, Era el que le ayudaba al maestre de campo en las decisiones jurídicas, porque el maestre de campo era el juez del tercio. Y solo él era el juez. Tenía una plana mayor, primera plana se llamaba, porque figuraban en la primera plana de la lista de revista, el tambor mayor, encargado de los tambores y pífanos de las compañías, que eran los encargados, a su vez, de transmitir las órdenes a través de sus instrumentos. El furriel mayor, encargado también de los furrieles de la compañía, encargado del asentamiento de la compañía en los distintos sitios donde iban. El médico y cirujano, o cirujano, lo que hubiera, y el capellán mayor, encargado de asistencia espiritual. Si bajamos a los capitanes, vemos que hay 2 tipos de compañía, los piqueros y los arcabuceros. Los arcabuceros son minoría, pero son fundamentales para la formación del tercio. Y lo que es fundamental verdaderamente es la conjunción entre los 2 tipos de armas, entre los 2 tipos de compañía. El sargento de arcabuceros tenía 8 cabos de arcabuceros, que en total serían del orden de 200. Y también tenía un equipo con un cabo de coselete para montar escoltas o algo así. El coselete llevaban armas blancas, o bien picas, o bien alabardas, o cualquier tipo de arma blanca. Los cabos, también había un cabo de mosqueteros que mandaba 15 mosqueteros. Estos mosqueteros se implantan a partir del Duque de Alba en 1567 para inaugurar el Camino Español, y el mosquete se diferencia del arcabuz precisamente en que el mosquete tiene muchísima más eficacia en el tiro. Es mucho más pesado, tiene más alcance y es mejor arma que son muchos menos, pero tienen esa característica. El uso del arcabuz se basa en su cantidad elevada. Lo vamos a ver en la batalla de Pavía perfectamente, que esto es así. En el caso de los piqueros, el capitán manda un sargento y hay 2 tipos de unidades que están debajo del sargento. Las picas, que las mandan 25 cabos, que no se ve por el guión, con unos cuantos coseletes. Los coseletes eran los elementos de infantería, de piqueros, que eran más experimentados. Coseletes se le lleva a la coraza que llevan por delante, y esos ocupaban las primeras filas de las picas, de los cuadros de picas. Ahora vamos a ver cómo son. Y luego también tenía algunos arcabuceros, muchos menos que la compañía de arcabuceros, pero algunos arcabuceros para auxiliar al capitán con este arma. Pues este grabado podemos ver y vamos a definir cuáles son los elementos del tercio. En este grabado se ven realmente 3 tercios, 1, 2 y 3. ¿Por qué sé que son 3? Porque hay un grupo de banderas y estas banderas son cada una de las compañías. Había explicado que el rey le encarga a cada capitán y le da una conducta y no me sale la palabra de cómo era lo que le indica para organizar su compañía. Y además le da la bandera. No es que le dé la bandera, le da autoridad para tener una bandera, para dibujar una bandera. Las banderas son propias de los capitanes y son la marca de la compañía, y además es el elemento que une a la compañía con el rey. Y todos los componentes de la compañía se sienten identificados con la bandera, precisamente por eso, porque son los que se identifican con el mando supremo que lo tiene el rey. Bueno, se componen del cuadro de picas, evidentemente. Todo esto es un cuadro de picas, esto es otro y esto es otro. Ven que tienen lo que se llaman mangas interiores del cuadro de picas, que son mosqueteros que rodean para dar seguridad al cuadro de picas. Y otros mosqueteros o arcabuceros, sobre todo arcabuceros, que son mangas volantes, que se llaman, que sirven para descubrir al enemigo, para retrasarlo si hay un ataque, diferentes funciones que tienen. Ven que hay unos elementos que van a caballo.
Estos elementos que van a caballo son los sargentos y sargentos mayores, que son los que tienen la verdadera labor de dirigir la maniobra. Y dirán ustedes, bueno, ¿y dónde está el maestre de campo y dónde están los capitanes? Pues están aquí, aquí, o aquí, o aquí. El maestre de campo y el capitán forman parte del cuadro de picas. No solo forman parte del cuadro de picas, sino que forman parte de la parte delantera, la vanguardia del cuadro de picas. El maestre de campo se sitúa el primero de la izquierda, es el primer piquero de la izquierda, el primer coselete de la izquierda. La segunda, y manda compañía, es un jefe de compañía, además de mandar el tercio. El segundo, el capitán de la segunda compañía, va a su derecha. El tercero, el cuarto y tal. Cuando se acaban esos, otros piqueros, también coseletes. Esta es una característica fundamental del tercio. Los mandos, en el momento del combate, no van organizando, que eso lo hacen los sargentos y sargentos mayores, los mandos están al frente, los mandos superiores, el maestre de campo y el capitán. Vale. Pues vamos a ver, a entresacar, lo que he querido es entresacar algunas frases, textos de estos tratadistas que hemos visto al principio para definir cuáles son las funciones de cada uno de los elementos que forman las compañías y los tercios. Empezamos por el soldado. Me parece que las frases son preciosas, todas ellas. Verán ustedes. Y ha de hacer todo lo que le ordenaren sus oficiales en servicio de su rey y señor, pues su rey le paga todo lo que toda su vida, sin le despedir, como hace a otras naciones. Pero nuestra nación española siempre, en Italia, Flandes, España, Indias y Berbería, le paga y sustenta en su real servicio muchos meses y años. Y esto es lo que verdaderamente marca la diferencia entre el tercio español y el regimiento alemán o los tercios italianos que aparecerán después, o los valones o los flamencos. Que los tercios son fijos, existen y existen de forma intemporal. Alguna vez se disuelven, evidentemente, pero no tienen prevista una fecha de caducidad. Sin embargo, en los otros países existen esas unidades, pero con la fecha de caducidad de esa misión que tienen, de esa campaña que están desarrollando. Al final de la campaña normalmente se diluían y cada uno se iba a su casa. Esto es importantísimo. Estas son las armas que hemos visto ya que pueden utilizar cada uno de los soldados, los coseletes y picas secas. Los que no eran coseletes iban en las partes de atrás, de las filas de atrás del cuadro, se llamaban picas secas, no llevaban armadura ninguna, mucho más arriesgado, pero por eso iban detrás. Menos experiencia normalmente los picas secas que los coseletes. Los arcabuceros forman las mangas, que son exteriores, y la guarnición, que es interior o próxima al cuadro de picas. Los mosquetes, una evolución del arcabuz más potente. Y estos son diferentes armas que se marcan y tal: alabardas, jinetas, jinetones, espadas, vizcaínas, espada corta. Y lo que ya hemos hablado antes de la camarada, fundamental la camarada. Pasamos al cabo. El cabo, como hemos visto en el esquema, es el que tiene la obligación de dirigir a los soldados. Tiene a sus órdenes unos 25 soldados habitualmente, y esta es su función. Los cabos de escuadra son cabezas de cada 25 soldados que forman una escuadra, pero los tales cabos no se ha de permitir dar a los soldados de su escuadra herida ni más castigo que de amonestación y reprensión. Ante cualquier falta observada, dé aviso al capitán. Es decir, tiene cierta autoridad disciplinaria, pero muy limitada, extraordinariamente limitada. El que tiene la autoridad disciplinaria será el capitán, que transmitirá a su vez al maestre de campo, que es el que la tiene de verdad, como he dicho inicialmente. Y además, dice Guiluz, el oficio de cabo de escuadra es muy antiguo y así, en las patentes reales que se hacían en aquel tiempo, los reyes no señalaban ni hacían mención sino del capitán y el cabo de escuadra. Luego, los capitanes pedirán que necesitan una figura intermedia entre él y los cabos de escuadra, que será el sargento. Pero es posterior, y lo dice Guiluz. O sea, nos damos cuenta de cuál es la importancia del empleo del cabo. Pasamos al sargento, que es la verdadera base del mando de la compañía, y luego veremos del tercio.
Dice Guiluz, el oficio y cargo de sargento es el más necesario, trabajoso y vigilante de una compañía de infantería y de quien depende todo el cuidado de ella. Y ha sido criado a pedimiento de los capitanes, como decía antes. Era necesario una figura intermedia, por ser muy necesario para la solicitud y servicio de la compañía y descanso del capitán. Tenía autoridad disciplinaria, hablamos siempre de autoridad disciplinaria, pero solo la podía ejercer en falta flagrante. Y en su caso, hágalo el sargento con alabarda o jineta, y esto es muy curioso, sin cólera. Prácticamente también lo dicen nuestras ordenanzas así, actuales. Porque no exceda los límites que a ningún sargento ha de ser lícito matar ni mancar soldado alguno. Muy explícito. Tenía al día la lista de su compañía, escuadra por escuadra y alojamiento por alojamiento. Funciones muy parecidas hasta cierto punto de las funciones que hace un suboficial actualmente. Dificilísimo el oficio de sargento, porque verdaderamente es el que manda todo y el que está al tanto de todo en la compañía. Además, dice Valdés, y en cada compañía de gente formaron y pusieron un oficial, viene a decir lo mismo, nombrándole sargento para que el capitán, por vía de este ministro, diese y pusiese el debido orden en su gente en el marchar, alojar y pelear. Lo que decimos ahora en las academias, que aprendemos de vivir, moverse y combatir. El alférez, el de la bandera. Este señor, este oficio, como decían ellos, este empleo que decimos ahora, no tenía cargo ninguno, en principio, porque era un acompañante del capitán, un ayudante del capitán, un auxiliar del capitán, un asesor del capitán, pero no tenía el mando. Hemos visto en el organigrama que el mando del capitán recae en el sargento y exclusivamente en el sargento. El alférez era un elemento que estaba al costado del capitán. Su función era que cuando faltase el capitán, hiciera las veces de capitán, sin hacer de menos a las órdenes que hubiera dado previamente el capitán, evidentemente. Estaba de forma temporal. Pero era fundamental porque la compañía tenía que tener mando siempre. Y esa figura es fundamental para que esa sucesión de mando exista en todo momento. Y además, lo que dice abajo, en el segundo letrero, dice el alférez debe procurar acomodar algunas moinas que los soldados suelen tener con el sargento. Como es un señor que no tiene mucho que hacer en el día a día de la compañía, pues tiene esa capacidad de relacionarse mucho con los sargentos y con los soldados y tiene esas broncas que se suelen montar en todos los sitios y en el ejército pues me pasa igual, esas broncas o bronquillas o problemas, es la persona encargada de suavizarlas o de tamizarlas. Y lo mismo del sargento con el capitán. Tiene esa función tan importante y tan interesante. El capitán, lo primero que dice Londoño, elegidos de los más idóneos y suficientes que en la profesión militar se hallaren, evidentemente. Era una figura. El capitán de los tercios era una auténtica figura, una autoridad de verdad. Era capitán de los tercios, nada menos. Dice Guiluz. Voy a leer la segunda por no alargarme, porque es la que me parece a mí preciosa y que define perfectamente. Ha de tratarlos, a sus soldados, a sus subordinados en general, más de palabra y hacer que los demás oficiales lo hagan así, porque no hay cosa alguna que el español reciba más disgusto ni sienta más que la mala palabra. Ultra, que es villanía del que la dice, y no le está bien al capitán tener consigo compañeros, subordinados, que no sean muy honrados. Y los soldados de su compañía lo son suyos, son sus soldados. Y así es su nombre de compañía, que todos son compañeros y el capitán, cabo y caudillo de ellos. Y ellos le han de obedecer en todo como padre y como tal no ha de consentir que sean maltratados ni vejados, sino honrarlos, que con esto se honra a sí propio. A mí me gustaría escribir así de bien y sobre todo mandar así de bien. Otros oficios de la compañía que ya hemos visto en el esquema, los pífanos y tambores encargados de dar las órdenes en combate, el furriel encargado de aposentar a la compañía después de las marchas, el barbero era el sanitario de la compañía realmente. Como dice Londoño, como ven ahí, las funciones que tiene son pelar, sangrar y atar heridas. En fin, con muy limitados conocimientos médicos. Y el capellán, evidentemente, para asesoramiento espiritual. Pasamos al sargento mayor, al estadio superior de los tercios. ¿Qué dice Valdés?
que escribe un tratado específico del sargento mayor específico, y lo escribe maravillosamente. El oficio de sargento mayor consiste en 3 cosas. Es a saber, en el seguro orden de caminar, en el buen modo de alojar y en las órdenes para pelear, vivir, moverse y combatir, igual que ahora. Seguimos diciendo. El escuadrón es una congregación de soldados, esta es muy bonita esta cita, de soldados ordinariamente puesta, por la cual se pretende dar a cada uno tal lugar que sin impedimento de otro pueda pelear y unir la fuerza de todos juntos, de tal manera que se consiga el principal intento y fin, que es hacerlos invencibles. Pues de esto está encargado el sargento mayor. No directamente el maestre de campo, aunque evidentemente es el responsable de todo, pero el que hace esa labor directamente es el sargento mayor. Eguiluz, el sargento mayor ha de tomar de su maestre de campo como cabeza y justicia ordinaria, otra vez la justicia, de su tercio todas las órdenes, pero las ha de ejecutar el sargento mayor, las hace el sargento mayor, que con él se descuida a su maestre de campo en todo y por todo. Está claro la figura del sargento mayor fundamental. Y el maestre de campo, caudillo y guía, justicia ordinaria. No hay otro que dé las sentencias que no sea el maestre de campo. Gobierna todas las compañías, etc. Para la determinación de las cosas de justicia tiene a un letrado, que ya hemos llamado antes, que es el auditor. Y luego tiene muchísima autoridad, y eso se refleja en que para su guardia tiene pagados por el rey 8 alabarderos alemanes. Otros oficios, el capitán Barrachel o de la compañía. Me parece muy curiosa la definición que hace Londoño de él. Son tan necesarios como lo es el terror a la gente. Realmente son el equivalente a la policía militar actual. Y le acompañaban subordinados suyos en el alguacil, el verdugo y los carceleros. Es verdad que era o imponías el terror algunas veces o eso no podía funcionar. Y lo define muy bien Londoño de esa manera. Furriel mayor era el que coordinaba a todos los furrieles, el médico, este sí ya con conocimientos buenos de medicina, el capellán mayor, como jefe de capellanes, asegurándose, y el tambor mayor lo mismo que para el resto de los tambores y pífanos de las compañías. Bien, pues ya definidos lo que son los tercios, al menos con estas indicaciones que nos dan los tratadistas de la época, vamos a ver cómo se desarrolló la batalla de Pavía, que yo la considero, como ha tenido a bien, muchas gracias mi coronel por la presentación, que no te lo había dicho, como ha dicho mi coronel, a mí me parece que es la inauguración de los tercios, podríamos decir, aunque no están efectivamente marcados en el papel con su definición, este es el tercio, este es otro tercio, este es otro tercio, esto funciona así por primera vez, desde mi punto de vista, en la batalla de Pavía. Pues vamos a ver cómo se desarrolla la batalla de Pavía. Fíjense en cómo lo defino yo. La reconstrucción de una batalla imposible de reconstruir. ¿Por qué digo eso? Lo vamos a ver enseguida por qué digo eso. Es tan complicada esta batalla y su desarrollo que por mucho que se ha escrito, que ha sido muchísimo, es dificilísimo saber qué ocurrió realmente llegando a detalles importantes. Y nos imaginamos que pudo ser de esa manera, pero realmente es un guirigay el que se organiza, que es dificilísimo de llegar al conocimiento de la realidad. Bueno, vamos a definir cuál es, en primer lugar, el contexto geoestratégico. En primer lugar, el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, había sido ordenado por los reyes católicos, conquistar el reino de Nápoles. Sin entrar en más profundizaciones, al final el reino de Nápoles queda por Castilla y Aragón, por los reyes católicos, a partir de 1504. Se incorpora al reino de Sicilia y al reino de Cerdeña, que habían sido conquistados por la corona de Aragón previamente. Pero se plantea la necesidad de mantener la presencia española, hispánica, por decirlo con más propiedad, en el norte de Italia. ¿Y por qué en el norte de Italia es necesario montar esta presencia española? Y concretamente en el centro del norte de Italia, que es el Ducado de Milán. Porque existen dos ejes, el eje norte-sur, que se enfrenta al eje este-oeste, que es el que voy a intentar definir. El eje norte-sur es el que representa España
y su alianza con el imperio. Las unidades militares españolas llegaban a Génova para atravesar el camino español, en principio, y antes también, y reforzar las posiciones, las necesidades de tropa que eran necesarias en el centro de Europa o en los Países Bajos, en lo que se denominaba como Flandes. Y este eje sur-norte, o norte-sur, porque también era de vuelta, era lo que es necesario para España. Esto es España. Y eje este-oeste es el que marcan la República de Venecia con Francia, los grandes aliados, que van a intentar oponerse al eje español. ¿Por qué? Porque las alianzas comerciales entre los dos países, entre Venecia y Francia, son enormes. Tan importante era mantener el eje propio como destruir o molestar el del enemigo. Y esta va a ser el casus belli que va a imperar en el norte de Italia durante prácticamente todos los años de la existencia de los tercios. Hablamos de evolución, hemos hablado de la evolución de la guerra en el principio de la Edad Moderna, de las unidades militares. Y se habla de dos tipos de evolución diferente. Una, evolución a la suiza y evolución a la española. Aquí también voy a utilizar diferentes citas que nos van a ayudar a entender cómo se desarrolló la batalla de Pavía. En este caso, para entender bien a qué nos referimos con evolución a la suiza y evolución a la española, evolución a la suiza ya describo. Evolución a la suiza es armas blancas. Evolución a la española, mosquetes y arcabuces, ¿vale? Y lo dicen estas sentencias. Entre las gentes habrá personas que de ellos sepan, se ordenen y amaestríen a mover y a andar como se ordena, mueven y andan bien ordenados con las dichas armas a la suiza. Sin embargo, dice Valdés, que ya le conocemos, mucho después, en el 71, pero dice, en la infantería española hay muchas más arcabucerías que piqueros. Esta es la diferencia, más piqueros que arcabuces, más arcabuces que piqueros. Y es lo que vamos a encontrar en Pavía. Grandes movimientos de toma y daca, como un péndulo, vamos a ver ahora. Ya pasamos al aspecto operacional. Este es el campo de batalla, este teatro de operaciones enorme, que es el norte de Francia, la parte occidental del norte de Italia, perdón, y el sur de Francia. Bien, como ven, asedio de Milán en 1523 por estos señores mandados por el rey de Francia. El señor de Bayard, el Bayardo, conocido como el gran guerrero, el guerrero sin tacha, valiente, sin miedo y sin tacha, y Guillaume de Bonnivet. Y les ordena conquistar Milán, dar un primer golpe al centro de Italia, del norte de Italia. Aquí en Milán estaba gobernando la dinastía Sforza, que eran aliados, en principio, de la monarquía hispánica, del emperador Carlos V. Intentan reacción española, automática. ¿A quiénes tenemos aquí, que vamos a ver durante la batalla de Pavía? Carlos de Lannoy, que es actualmente, en este momento, 1523, el virrey de Nápoles, acude al norte para apoyar a Fernando de Ávalos, que era el jefe de la fuerza en el norte de Italia, y Carlos de Borbón. Carlos III de Borbón. Borbón es un francés, pues efectivamente es un francés, pero ha hecho defección del rey de Francia por unos problemas dinásticos y hereditarios, total, que se vuelve contra el francés y se hace aliado y participa muy activamente en el desarrollo de los combates y de la guerra en general bajo la bandera del emperador. Voy a hablar del ejército del emperador siempre, no voy a hablar del ejército español en este caso, porque aunque sabemos que el componente principal son los españoles, pero actúan junto con otras naciones. Bien, ¿qué pasa aquí? Pues que el rechazo que llevan a cabo Carlos de Lannoy y Fernando de Ávalos se lleva a cabo la batalla de Romagnano en 1524, al año siguiente, contra el caballero Bayardo que hemos visto antes. Y es una derrota sin paliativos
de los franceses. Todo muy esquemático, como ven, sin entrar en grandes profundizaciones. Esta derrota hace que el péndulo vaya para la parte francesa y se produce el asedio de Marsella por Fernando de Ávalos, el gran guerrero del norte de Italia, y el condestable de Borbón. Pero aparece Francisco I, dice, hasta aquí hemos llegado, de eso nada, has entrado en mi territorio, vamos a ver qué pasa aquí, con un ejército imponente. Tan imponente que llega y asedia Milán y conquista Milán, definitivamente. No definitivamente, definitivamente en este contexto en el que estamos hablando, operacional. El ejército del emperador se tiene que retirar a Lodi, pero afortunadamente deja una resistencia en la ciudad de Pavía, al mando de Antonio de Leiva. Una resistencia importante. Tiene 6.000 individuos a sus órdenes. 6.000 individuos dentro de Pavía tienen una gran ventaja, que es un buen contingente, pero tiene una gran desventaja, que es mucha gente, y en los asedios, y sobre todo si duran mucho tiempo, hay problemas de alimentación, problemas de epidemias, etcétera, etcétera. Y en esta situación está. El francés ha llegado a Milán con mucha fuerza y los españoles en la retirada se han desgastado muchísimo. Se tienen que refugiar en Lodi y allí esperan futuros acontecimientos. Fíjense en este triángulo, qué curiosidad más curiosa, y es el triángulo que forman Milán, Lodi, Milán, donde está Francisco I, Lodi, donde están los imperiales, y Pavía, donde han dejado de guarnición a los 6.000 elementos del imperio, sobre todo españoles y alemanes. Es curioso. Vamos a ver que el Francisco I va a tener que decidir o ir a Pavía para eliminar la resistencia que queda allí o dirigirse directamente al famélico ejército que está en Lodi, que se ha conseguido refugiar en Lodi. Para no dejar elementos a retaguardia, decide, quizá con buen criterio, no lo sé, es lo que decide, al fin y al cabo, ni bueno ni mal criterio, ir a Pavía y asediar Pavía. Mientras tanto, aprovechan el ejército imperial de Lodi en reforzarse, sobre todo con el condestable de Borbón, va a Alemania y trae un contingente de alemanes importantísimo. Bien, seguimos. Grandes movimientos, los que hemos visto, de Romagnano a Marsella, de Marsella a Lodi, que desembocan en el asedio de Pavía el 28 de octubre de 1524. Lo que pongo en esta diapositiva tiene que ver con lo que decía al principio de imposible de domesticar el estudio de esta batalla. Pongo estas fuentes que hablan de la dificultad de este estudio, pero me gustaría resaltar la que está un poco marcada, que dice un señor que se llama Bouchet. Me he tomado la molestia de conocer las dinámicas de esta batalla y por eso he conversado con muchos que regresaron, pero de los 15 o 16 con los que hablé, ni siquiera 2 estuvieron de acuerdo. Y esto lo hace un señor que estaba en esa época inmediatamente después de la batalla. Fíjense lo que dicen después. Cada uno lucha por su cuenta y según su inspiración. Es tal el jaleo que se monta que, como dirá luego Pesquera, cada uno era dueño de lo que tenía debajo de sus pies y poco más, y nada más. Nadie en el Parque Mirabello, que es donde se va a desarrollar la batalla, tenía el control sobre el curso de los eventos. Cada uno luchaba como buenamente podía. Pero vamos a intentar reconstruir la batalla como canónicamente pensamos que pudo ser. Bien, pues vamos a ver el terreno. El terreno, estamos en la llanura padana, que es un terreno bastante llano, pero muy irrigado. El río Po circula por ahí, desde los Alpes, desemboca en el Mediterráneo, en Venecia, y tiene muchos afluentes importantes, y riachuelillos a punta pala y tal. Estamos en febrero, y en febrero ya está empezando el deshielo, y esta es la situación meteorológica que se va a encontrar las fuerzas combatientes. En este terreno que hemos definido, la ciudad de Pavía se asienta, desde tiempo inmemorial, desde luego, en la ribera del río Ticino, que es afluente del Po. El Po vendrá por aquí, o sea, muy cerca de la confluencia entre el Ticino y el Po.
Entonces, la familia Sforza, que es la gobernante de Milán, como he dicho anteriormente, hace el Parque Mirabello, que es este parque que hay aquí. Primero el Parque Viejo y luego lo amplían con el Parque Nuevo. La batalla se va a desarrollar en el Parque Viejo solamente. Y está atravesada por un riachuelillo, que a veces no es tan riachuelillo, sino que es un río con cierta importancia. Y vamos a ver qué tiene dentro el Parque Vecchio. Pues tiene todo esto, pero no se asusten, no hace falta leerlo todo, les voy a explicar en qué se basa principalmente las cartelas que pongo. De este color, como ven, son las casas, edificaciones que están. De este color están los edificios eclesiásticos, iglesias. El Mirabello, en el centro del Parque Mirabello, está el Mirabello, un gran castillo, una gran fortificación que hay. Hay que llamar la atención, sobre todo, a la Torre del Gallo, que está en el lado este, y que tiene unas vistas muy buenas desde aquí hacia el este, que es donde se supone que va a venir, vamos, donde se supone y donde no tenía más remedio que venir el enemigo sobre el asedio que está haciendo el Francisco I sobre Pavía. Y ya está dicho todo. Están las puertas, hay 3 puertas, Vergognosa, Due Porte y Porta Pescarina. Esta es la que nos va a interesar a nosotros, pero no adelanto acontecimientos. Como ya he dicho, cosas importantes a destacar y a llamar la atención: el Mirabello, porque es la edificación grande que está en el centro del parque, y esta línea de iglesias, San Paio, San Giuliano, todas estas de aquí, que forman prácticamente una posición defensiva, si se dan cuenta, ¿vale? Va a tener importancia de las iglesias. Además, el parque, también muy importante, tenía bosquecillos pues, muy diversificados por todo el parque, que serán la base de la actuación de los arcabuces españoles. Porque aquí arcabuces, lo que se dice funcionar con arcabuces, fueron los españoles los que funcionaron. Bien, ¿cuál es el despliegue con el que utiliza Francisco I para asediar Pavía? El despliegue es este que marco aquí. Asediando Pavía, propiamente dicha, en el flanco oeste, un contingente, pero el contingente gordo es el de Montmorency, del general Montmorency, que se sitúa defendiendo esta línea que había dicho de iglesias, que podríamos definirla como casi una línea defensiva militar. Y luego detrás, al otro lado del parque del Ticino, del río, que le cruza un puente, como ven, hay otro contingente francés. Bien, pues esta es la situación. El rey se ha situado cómodamente en el Mirabello, en el palacio, y tiene un contingente importante, tanto en el lado izquierdo, en el lado oeste, como en el lado oeste el del lado oeste, sobre todo, sobre la Torre del Gallo. Y mientras tanto, ¿qué pasa en Pavía? En Pavía lo pasan fatal los defensores. Pongo ahí madera de los tejados y metales preciosos de las iglesias. ¿Por qué? Estaban en tan malas condiciones que prácticamente no tenían ni siquiera con qué calentarse. Estamos en febrero. Estos están en Pavía. El asedio dura desde octubre, recuerden ustedes, y dura hasta finales de febrero. Todo ese tiempo tiene que estar ese contingente tan importante en esas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Madera de los tejados, para hacernos una idea de sus dificultades. Metales preciosos de las iglesias. Resulta que el contingente alemán dice que necesita sus pagas. No que necesite, sino que quiere sus pagas. No es intransigente, además. Los españoles no. Los españoles se conforman con que ya les pagarán, pero los alemanes hay que pagarlos. Y entonces tienen que fundir los metales de los vasos sagrados de las iglesias para hacer monedas. Y hacen monedas. Estas son las monedas que hacen para pagar a los alemanes. Como ven, tienen esta 1524, este es el año en el que hacen, aquí se ve mejor, 1524, dice, tienen esta leyenda, Ces Pepe Ob, que significa Cesaries Papier Obsesis,
a los cesarios asediados en Pavía. Estas monedas son de la época de Pavía, de la época de la batalla de Pavía, con la que se pagaron a los alemanes, sobre todo. Bueno, pero por fin, después de muchas peripecias, el ejército español, después de 5 meses, desde octubre hasta febrero, consigue realizar esos 30 kilómetros que van desde Lodi hasta Pavía. Y se sitúan, evidentemente, en el lado este, suficientemente alejados de la Torre del Gallo para que no les afecte la artillería, la potente artillería que tienen allí. ¿Cómo lo define el campamento fortificado de los franceses? Hablan de Francisco. Confiaba mucho en la fuerza del muro del parque. Hay que definir el muro del parque. El muro del parque era un muro que no era un muro defensivo, pero era un buen muro. Pero no estaba diseñado para que fuera una fortaleza defensiva. Era una separación del parque para uso particular de la familia dominante, nada más. Pero se cree el rey de Francia, Francisco I, no es que se crea, sino que se ve tan superior que eso lo considera suficiente para defenderse de los ataques de los españoles o de los imperiales. Y como dice Dibele, estaba alojado en un lugar demasiado ventajoso. Ese demasiado debería ir entre comillas porque él consideraba que era demasiado ventajoso, pero ya veremos que no era tan ventajoso. ¿Por qué pongo la figura de los arcabuces este de aquí? Porque los arcabuceros son los que van a definir la batalla. Ya hago spoiler y lo anticipo. Los franceses estaban tan seguros de que estaban con el dominio total que dicen así: los señores marqués y duque hicieron que durante la noche se dieran varias veces el toque de las armas en el campo francés, sin razón alguna. Los españoles de Pescara están continuamente haciendo pequeños golpes de mano, alarmas, de tal manera que sembrar una inquietud constante en el ejército francés o franco-suizo. Pero como dice aquí Berry, dice que no causaron mucho problema. Dice, bueno, sin razón alguna, tampoco fue para tanto. Hablamos de la escasez de dinero, ya lo hemos hablado. Esos son los problemas de los imperiales. Y en esta situación, el mando imperial se plantea la disyuntiva. O bien, ya hemos llegado aquí, pero no estamos seguros de si planteamos la batalla, ganamos o perdemos. Y esta es la disyuntiva que aflora o que flota en el ambiente de los mandos españoles. Deme Dios 100 años de guerra y no un día de batalla, porque es cuando hay que decidir, precisamente. En los otros días de guerra, si no hay batalla, pues bueno, vamos para allá, vamos para acá. En este momento es cuando hay que decidir si se ataca o no se ataca. Estos son los tapices que se tejieron inmediatamente o al poco de la batalla, de terminar la batalla, que mandó hacer el emperador Carlos V. Son 7 tapices conmemorativos de la batalla y son muy descriptivos. Los pondré, algunos de ellos, para definir la batalla, porque ya digo que son muy representativos de la batalla. Ahora están en el Museo de Capodimonte en Nápoles. No se ve muy bien abajo, pero se lo digo. La noche del 19 al 29 de febrero de 1525, 4.000 encamisados al norte del parque. 4.000 encamisados. Estos son el equivalente a los golpes de mano a los que estamos acostumbrados en el ejército actualmente, que son mucho más limitados. No, estos son 4.000, nada menos, que hacen este golpe de mano, que vemos aquí, que están entrando, arrasando todo lo que encuentran y se ve aquí en primer plano lo mismo, intentando huir los franceses y causando grandes problemas y grandes destrozos. Un barril de pólvora que estalla, caballería corriendo por todas partes, etcétera, etcétera. Este golpe de mano tuvo un efecto, sobre todo psicológico, importantísimo, porque el marqués de Pescara hace esta preciosa arenga justamente después de este asalto y también justo antes del inicio de la batalla. Quiero que sepáis, señores y hermanos míos
del extremo en que la fortuna nos ha traído. Y es que de toda la tierra, sola la que debajo de los pies tenéis podéis contar por amiga. No tengo un solo pan que daros de comer mañana. Allí, ya de la vista de la otra noche, algunos de vosotros le disteis, haciendo referencia a la encamisada, tenéis noticias de cuán abundante está el pan y el vino y las carnes y las truchas del lago de Pécora y los capones y otras muchas cosas y pescados. Y añade, mañana es viernes y estaban en Cuaresma. Por eso lo dice el marqués de Pescara de esta manera. Yo, que no estoy asediando Pavía, ni estoy en eso, de leer esto ya me entra hambre. Y por lo menos me entran unas ganas de comerme las truchas del lago de Pécora enormes. Acabo enseguida, mi general. Entonces atacan las tropas en las encamisadas, como hemos visto. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, saltamos esto y vamos a pasar a lo que es la batalla definitiva. Se hace un asalto general por el norte, con una fuerza muy grande, pero calculan mal el tiempo que tardan en abrir el cerco. Y pensaban que iba a terminar por la noche, pero llega el amanecer y todavía no han conseguido entrar. Entonces se plantea, entran. El rey de Francia, con todos sus gentilhombres de armas, caballos ligeros suizos y lansquenetes franceses, avanzan con su artillería disparando frente a ellos. Han entrado todos de golpe, pero con dificultad. Las brechas de la muralla se abrieron justo antes del amanecer. El ejército imperial toma el Mirabelo. Pero realmente es un éxito, pero es una ratonera en lo que van a entrar. Y vamos a definirlo enseguida. El asalto fue tan rápido y en tantos lugares que una parte no podía socorrer a la otra. Se refiere a los franceses. Quedan separados el lado izquierdo con el derecho. La artillería francesa martillaba a los imperiales. Dice, sobre todo, abundancia de golpes que destruían y disparaban, que se veía volar por el aire las armaduras de los enemigos, cabezas y brazos de los hombres que a caballo y a pie, etcétera, etcétera. Se ve el efecto de la artillería sobre la ratonera en la que han entrado los imperiales. Pero dice Pescara, hallé un bajico donde recogí la infantería tudesca y española y la hice echar porque no recibiese daño. Es importante porque si no estaban todos. La situación era verdaderamente desesperada. Parecióles a los enemigos, a los franceses, que iban deshechos y con esto dieron prisa a su llegada, dice Ábalos. La retaguardia imperial fue destruida por la caballería francesa y la artillería, ya he dicho que estaba martilleando a los imperiales de Mirabello. La caballería francesa dispersa a la imperial, que lo marco en este, está la francesa, esta es la imperial. Entonces el rey está seguro de la victoria ya, el rey francés. Ahora quiero llamarme señor de Milán. Y decía Ferrante Castriota, de noche era una casa importante de Italia, vosotros franceses ahora sois señores de Italia. Parecía que todo estaba cumplido. Los imperiales, ¿cómo están? La artillería y la retaguardia perdidas. La caballería había sido dispersada, la infantería estaba bajo el fuego de la artillería. Peores situaciones imposible. Parecía que un milagro solo podía solucionarlo esto. Y el milagro ocurrió, o por lo menos parece que ocurrió. Porque ¿cómo estaban los franco-suizos? El rey no se le ocurre otra cosa más que cargar con su caballería pesada sobre todo, dejando al ejército sin coordinación. Él se va y entonces ya no hay coordinación entre la que podía haber entre el lado izquierdo y derecho. Y además, sobre todo, se pone en la línea de tiro de la artillería. Y esto hace, me salto estas citas porque vamos muy mal de tiempo, digo la última, esta furia de los franceses, según la opinión de muchos, pareció que sin duda arrebataba la victoria de las manos del rey de Francia. Y esto es lo que ocurrió realmente, como dice Llobio. Los arcabuceros españoles se dirigen en dos mangas, una hacia el este y otra hacia el oeste. Atacan a la caballería francesa en orden abierto, aprovechando los bosques, como se ve en este maravilloso tapiz de Nápoles.
Naturalmente, diestros y protegidos con armas ligeras se retiraron rápidamente hacia atrás y, rodeando el terreno, burlaron la furia de los caballos. Sin orden, se dispersaron por todo el campo. Es el hecho fundamental de la actuación de los arcabuces españoles. Este es el rey francés que cae prisionero, que se refleja así en los tapices. También toman la artillería automáticamente, la artillería francesa. Y se produce el choque de las infanterías. Se tiene que todavía terminar el choque de la infantería. Terrible encuentro. Los suizos y alemanes contra españoles y alemanes. Los alemanes, sobre todo los de las bandas negras, eran especialmente temibles. Dice, yo eché al marqués, dice Ábalos, yo eché al marqués del Basto con los españoles a los alemanes, a las bandas negras. Y yo con los alemanes nuestros volví a los suizos. Plugo a la divina bondad que los unos y los otros a un tiempo fueron rotos. Incluso en la versión de infantería de la batalla, de infantería de picas, también ganan la batalla los arcabuceros, se levantan y empiezan a tirar, tal. Parecía que había 6.000, no siendo más de 600 los que hay. Conclusión de la batalla. La caballería francesa y suiza, la infantería suiza dispersas. La artillería fue capturada. Los alemanes de las bandas negras fueron destruidos. Los suizos intentaron huir y se ahogaron en el río Ticino, por el sur. Estos de aquí intentan ir por aquí. Y aquí, tanto la guarnición de Pavía como los arcabuceros que les perseguían, las mangas de arcabuceros. Aquí se ven los tapices, el ahogamiento del río Ticino. Conclusiones. Bueno, victoria decisiva de los imperiales, piqueros suizos vencidos, arcabuceros españoles vencedores. Parecía, como dice Llobio, parecía que el verdadero eje de la guerra eran las mechas encendidas de los arcabuces. Los arcabuces españoles, le falta decir, porque Llobio no era especialmente pro-español, este cronista. ¿Por qué la batalla decisiva? Porque aquí, en esta batalla, se enfrentan todo el potencial de ambos ejércitos. Y por eso se le llama la batalla decisiva, porque luego tiene la trascendencia que ya conocemos del dominio español en el norte de Italia. ¿Y por qué es tan importante también? Otro concepto, por la captura de Francisco I, porque también ocurrió esto en Marignano, en Romagnano, en Marsella y en Bicoca, en estas batallas y en algunas más, y no fueron decisivas. Quizás ahora se está estudiando la posibilidad de que la propia captura de Francisco I fue algo más que una anécdota y que fue el hecho por el que la batalla de Pavía fue verdaderamente decisiva. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.